segunda parte del tema de la gran tribulación. Nos habíamos quedado con un título que es con el que hoy comenzamos, que son los postreros días y el día postrero. Son dos títulos que se dan en la palabra de Dios y se refiere a periodos de tiempo que irán marcados por sucesos que van a caracterizar ese periodo o esos periodos. Sucesos que serán especiales, sucesos que van a ser discordantes, extravagantes, extraordinarios, novedosos e insólitos. No son el mismo periodo, los postreros días y el día postrero, no es lo mismo, aunque parecen sinónimos. Y como digo, insisto, consisten en periodos. El día postrero, aunque se llame así, día, no consiste en un día de 24 horas, sino en un periodo de tiempo. Los postreros días es un periodo más amplio que a su vez abarca a el día postrero. Así que los postreros días es un periodo, el día postrero es otro periodo, pero uno es más amplio y abarca al otro. Pensad en esto cuando leáis en la Biblia estos términos, ¿vale? No penséis que es un día concreto, no penséis que son semejantes o que son sinónimos, son dos cosas distintas, son periodos y uno contiene al otro. Uno es más amplio que el otro y lo contiene. Veamos las citas en las que vemos estos términos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 29. Moisés está hablando y dice: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Esto podéis decir, pero si me estás hablando de Deuteronomio, me estás hablando de Moisés, me estás hablando de yo que sé cuántos siglos, y ahora qué dice, eso se refiere a días después que vendrán en la historia de Israel, pero de la historia reciente respecto a Moisés. Mucho cuidado, mucho cuidado. Estamos estudiando el tema y veremos de qué va todo esto. Bueno, aquí Moisés avisa primero de la existencia, de que existen los postreros días, y por otro lado, del motivo. Día que ha de venir mal por haber hecho mal ante los ojos de Jehová. Va a venir mal por haber hecho mal ante los ojos de Jehová. La existencia de esos días y el motivo de que existan. Jeremías capítulo 23, versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Aquí Jeremías relaciona el periodo con el cumplimiento de los planes. Dios tiene planes, Dios tiene propósito, las cosas no están sucediendo al azar, las cosas no están sucediendo a expensas de un Dios que está por ahí, que sí, que a lo mejor no creó, pero que no, que pasa de nosotros. No. Tiene sus planes y sus propósitos. Y en los postreros días lo entenderéis cumplidamente, es decir, conforme se estén cumpliendo y una vez incluso que se hayan cumplido. Daniel capítulo 2, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahora Daniel le revela lo que va a ocurrir en los postreros días. Se revela a Daniel los acontecimientos finales de Israel o para con Israel. En Hechos capítulo 2, versículo 17, Pedro, citando al profeta Joel, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que vemos en Hechos, utilizando el apóstol Pedro referencias de una profecía de siglos antes del profeta Joel, cómo relaciona los postreros días, porque así es como empieza, en los postreros días, dice Dios, ocurrirá todo esto, relaciona los postreros días con días en los que la Iglesia está presente.
Notamos cómo el periodo que abarca, por tanto, es amplio. Amplio para nosotros, claro, que vemos el tiempo de una forma. Ya después veremos la relatividad de esa amplitud. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y ocurrirá todo esto. Bien, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ahora es el apóstol Pedro, vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso ocurrirá en los postreros días. Están hablando Pablo a Timoteo y Pedro a la iglesia en general, hablando de las características que tendrá ese periodo en el que ya estaban ellos viviendo. Por eso está el apóstol Pablo hablando a Timoteo de cómo tiene que comportarse, días en los que ya se habla, que están por venir, que ya han llegado y que sigue su transcurso, pero tiene un plazo de final. Así que características de ese periodo que podríais decir, bueno, estas cosas que se han mencionado siempre las han habido, ¿no? Esa forma de comportarse, ¿no? Hombres desobedientes, blasfemos, soberbios, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, siempre ha habido de todo. Pero van a ser la marca propia de esos tiempos, lo que lo caracterice concretamente. No es que van a ocurrir esas cosas, que siempre ha habido. El hombre siempre, desde que pecó, desde que se apartó de Dios, siempre ha manifestado los frutos del pecado. Pero serán tiempos que sea caracterizado por ello. Poco va a retenerse el mal, poca ética, poca moral, poca tacto a nivel social y de política y de sociedades va a haber indolencia ya de un nivel tan generalizado que va a caracterizarse esos tiempos por esas circunstancias. Y en Hebreos, capítulo 1, versículo 2, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que en la escritura de Hebreos nos está diciendo, ya estamos en ello. En estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo y aquí estamos ya presentes en los postreros días. Vemos entonces que los postreros días los llevamos viviendo durante los últimos siglos. No es algo por llegar, pero lo que sí está ocurriendo es que cada vez van tomando más cuerpo. Se va consolidando esos días conforme van llegando al punto al que tienen que llegar. El anticristo, por ejemplo, y ahora lo pongo a modo de comparación, que se trata de un personaje, parece ser que es una persona, característicamente apocalíptico, es decir, del final de los tiempos. Dice la palabra del Señor que ya lleva operando desde los primeros años de la Iglesia, recién nacida la Iglesia en Pentecostés, ya lleva actuando, operando el anticristo, el espíritu del anticristo. Y lo vemos en Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Lo está escribiendo hace 2000 años. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo.
que viene y que ahora ya está en el mundo. Y segunda de Juan, versículo 7, nada más que tiene un capítulo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que el anticristo lleva operando en una manera, su forma, su espíritu, la tendencia mundial está influida por el espíritu del anticristo, esa forma de hacer las cosas, desde hace 2000 años. Pero cada vez, conforme van pasando los siglos, va concretándose más cada vez su persona y su obra, hasta el momento en el que haga su aparición definitiva y diga, ahora estoy yo aquí. Entre tanto, el mundo se ha movido en ese espíritu, pero llegará un momento en el que se consolide ya como ser manifiesto a la política mundial y al escenario mundial entero. De la misma manera, entonces, los postreros días se han ido sucediendo desde el inicio de la Iglesia, y fijaos cómo Juan decía, por esto conocemos que es el último tiempo, ¿vale? Y lo dice hace 2000 años, pero dice, y ya estamos en el último tiempo. Pero los tiempos, que nosotros los percibimos de una forma, para Dios es muy diferente. De modo que el último tiempo, el último periodo de la humanidad, es un periodo en el que todas las cosas que pertenecen al propósito de Dios van tomando forma, como digo, y se van consolidando con el acercamiento del cumplimiento de los planes de Dios. No es bueno, pues ya está, de un día para otro. Dios tiene unos planes y venga, ¡pum! Como haría la gente, ¿no? Dice, ¿por qué no Dios no hace esto? Y es que, ¡pum!, hace así como una varita mágica, como si fuese el mago de Oz o el genio de Aladín, y ¡pum!, te hace magia. No es ya ni de un día para otro. Es un proceso en el que Dios va consolidando sus planes y se van cada vez acelerando el cumplimiento, que es algo progresivo. El incrédulo, ante esto, dirá, 2000 años, ¿me está diciendo que 2000 años es una forma de referirse al último tiempo? Eso no es una excusa para justificar algo que nunca llega y que nunca llegará, como hemos leído, ¿no? ¿Dónde está la promesa de esos advenimientos? Porque hemos visto que todas las cosas permanecen igual desde el principio. Y la gente dice eso, ¿no? 2000 años han pasado y aquí todo sigue igual. Y me dice que esto es un periodo de tiempo que Dios dice último tiempo. Y si dura 4000 años más, también es el último tiempo. Y así hasta que los periodos de tiempo que nos parece a nosotros una inconsistencia o algo absurdo, de llamar último tiempo 2000 años, pues simplemente eso es porque nosotros no somos como Dios y no entendemos ni observamos las cosas y los tiempos como Dios. Es como si se trata del desarrollo de un embrión. Pensad en dos animales en la naturaleza. Uno, la efímera. ¿Sabéis lo que es la efímera? Es una mariposilla o un mosquitillo que vive 24 horas. Esa es su vida. La vida total de una efímera es 24 horas. Por eso hablamos de lo efímero, ¿no? Las cosas efímeras que son, que duran muy poco. Ese pobrecito animal, bueno, pobrecito no, lo mismo es feliz, pero ese animal vive 24 horas, menos, un poquito menos. Y ahora intentamos hablar con la efímera, nos ponemos a su altura, somos una efimerilla y le decimos, oye, ¿tú sabes una cosa? Efímera, dime, efímero. El elefante es un animal que cuando la hembra se queda embarazada, y otro dirá, ¿se dice preñada? Pues no, se dice de las dos formas, para los animales, valen de las dos formas. Su bebé dura 22 meses de gestación. Se tira 22 meses en la barriga de la madre antes de nacer. 665 días por lo menos. 665 días formándose en la barriga de la madre. Sí, ¿y después qué pasa? Después nace y dura 70, 80 años. ¡Ah! ¡Tú estás chalado! Pero sí, ¿cómo va a durar 665 días si toda nuestra vida es un día? 665 días formarse un embrión. Porque la efímera y el efímero pensaban efímeramente. El elefante tiene otra forma, otra existencia, otro desarrollo y calcula las cosas de otra manera.
Y nosotros los hombres tenemos nuestros tiempos y nuestros periodos, y hay cosas que nos parecen mucho, otras cosas que nos parecen muy poco, y Dios dice, porque para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Así que es cuestión solamente de posicionarse en las realidades, ¿ok? Hay distintas realidades y, por tanto, enfoques. La realidad de la efímera era una y distinta a la realidad del elefante, pero no están en contradicción, simplemente están en complementación, conviven en la misma esfera. Pero, hombre, es lógico que tú entiendas que un día es muchísimo, porque es toda tu vida. Y el elefante diga, un día no tengo yo ni para empezar a llenar la trompa de agua. Bien, vamos a lo que vamos. El día postrero ahora. Hemos visto los postreros días. Ahora vamos al día postrero. El día postrero es un periodo que caracteriza el final ahora de los postreros días. Los postreros días son los días finales y esos postreros días, que son los días finales, se va acercando a un final. Pues ese final es el día postrero. Lo caracteriza. Y está aún por llegar. En los postreros días ya estamos, pero el día postrero está aún por llegar. Vamos a las revelaciones bíblicas al respecto y concretamente la enseñanza que el Señor Jesús hace, en el cual nos habla de los momentos finales de los postreros días, es decir, entrando en el día postrero. Primeramente vamos a ver algo que el Señor nos dice y que da interesante información. Es una afirmación que hace respecto al día postrero y mirad, Lucas capítulo 21-24. Vamos a leer desde el versículo 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Habla de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Interesante. ¿Qué información ha dado el Señor? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La Biblia presenta a nivel general, a grosso modo, 3 divisiones en los tiempos de la historia. ¿En función a qué? A la nación de Israel. Si cogemos a Israel como un elemento central del desarrollo histórico en la Biblia presenta 3 divisiones. Y la cosa iría así. Primera parte o primer tiempo. Dios interviene en el mundo que ha creado, hizo los cielos, la tierra, el universo, todas las cosas que hay, forma el mundo y de la humanidad toma un pueblo para sí. Un pueblo para sí con un propósito, tiene planes para con la humanidad y ese pueblo lo toma como instrumento, lo forma, lo desarrolla y toda esa formación y todo ese desarrollo a lo largo de la historia de ese pueblo es el tema protagonista en las Escrituras hasta que da paso a un paréntesis, dando lugar al segundo tiempo. Primer tiempo, protagonismo de Israel en las Escrituras. Formación, desarrollo, los planes de Dios. Pero llega un momento ahora que quedan un paréntesis. Y ahora entramos ¿en qué? Pues que el propósito y los planes que Dios tenía para con el pueblo ya han dado fruto. El principal fruto de Dios o del plan de Dios para con ese pueblo. Y ahora se centra el periodo de ahora, que es central, hemos dicho 3 en el central, ahora se centra en el desarrollo de ese fruto, que es el Mesías. El fruto, digamos, o el objetivo principal, el propósito principal de Dios con ese pueblo como instrumento era traer al Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Quién es? El ungido de Dios. ¿Eso qué es lo que es? El escogido de Dios. ¿Y para qué? ¿Qué significa? Que Dios quiere salvar a la humanidad. Y tiene a alguien que es el único que puede hacerlo. Y ese es el Mesías. Y tiene su obra y tiene todo el desarrollo de su ministerio, que es en lo que se centra ahora, habiendo dejado en paréntesis, en pausa, a Israel como elemento central del relato bíblico. Y por cuanto la obra del Mesías es para el mundo entero, el enfoque es para el mundo entero, no solo Israel, sino enfocado a todos los gentiles. Y ahora la Biblia abre nuestra mirada al tiempo de los gentiles y cómo los gentiles están actuando y cómo opera y cómo funciona el sistema mundial de la humanidad. Dios expande el Evangelio
a todas las naciones, es predicado a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 13, 47. Mirad lo que dice. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Os dais cuenta? Yo te he cogido, Israel, y te he cogido para ser luz a los gentiles. Y te he cogido para que de ti salga quien será la luz para todo el mundo. Y Gálatas capítulo 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Así que cuando Dios coge a un pueblo y lo coge a raíz de Abraham, el sentido de que exista Abraham era para recibir el mundo entero la bendición de Abraham, que era su simiente, su descendiente, el Mesías. Y por eso pasamos de quitar el enfoque de Israel a ahora el mundo entero. Pero, ¿qué es lo que hemos leído? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, hay un momento en el que ahora la historia bíblica nuevamente cerrará el episodio de enfocarse de forma general a todo el plano mundial, dejando en paréntesis a Israel, para volver a tomar a Israel como centro del escenario, como protagonista, y ver cómo va a surgir, cómo va a seguir ahora la historia. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que Israel quedó en un paréntesis para llamar Dios a todo el mundo y volver ahora después a enfocarse sobre Israel. Dios sabe quiénes van a ser salvos. Dios conoce a todos los que van a ser redimidos por Jesucristo. Cuando el último que tenga que entrar a formar parte del cuerpo de Cristo lo haga, entonces va a empezar todo el nuevo periodo. Todo enfocado nuevamente con Israel como protagonista y todo lo que se llama el día postrero, dentro de los postreros días. La iglesia es arrebatada. En cuanto entre el último, la iglesia es arrebatada y Dios empezará a poner en su lugar a todo el mundo, incluidos los gentiles y su pueblo, que rechazan a Dios y que desprecian y aplastan a su pueblo. Y se inician, por tanto, ¿el qué? Los juicios de Dios.